Crisis financiera en los países emergentes. El efecto tequila. La crisis de 1994 al 95 fue denominada por el entonces director del Fondo Monetario Internacional como la primera crisis del siglo XXI, ya que fue el inicio de una serie de crisis financieras recurrentes y especialmente contagiosas que atacaron principalmente a las economías emergentes. Una de las causas que comúnmente se aboga es el manejo deficiente de las economías, especialmente referente al déficit fiscal en un entorno de liberación financiera de los países emergentes. La crisis estalló el 19 de diciembre de 1994, cuando el gobierno y las autoridades monetarias aplicaron la balanza de flotación de tipo de cambio que operaba en esa época. El sistema establecía un tipo de cambio mínimo y uno máximo, entre los que se dejaba el tipo de cambio fuera determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. Cuando existía un exceso de oferta y tocaba el mínimo, el Banco de México entraba al mercado para comprar dólares, y cuando existía un exceso de demanda y llegaba al máximo, el Banco de México tomaba dólares de sus reservas internacionales y los vendía en el mercado para cubrir el faltante. Es decir, el tipo de cambio de piso, el Banco de México acumulaba dólares en reserva y el tipo de cambio máximo perdía reservas. ¿Pero qué falló entonces? Tan solo en 3 años, la inversión extranjera que compró valores financieros mexicanos llegó a ser de alrededor de 80,000 millones de dólares, lo que equivale al saldo de la deuda pública total acumulada en toda la historia del país, en parte a las buenas expectativas que generaba México en vísperas de negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en parte a los significativos y apetitosos diferenciales de las tasas de interés mexicanas en comparación con las de Estados Unidos. El exceso de dólares permitió al país financiar los déficits de cuenta corriente, es decir, el país gastó mucho en bienes y servicios del exterior usando los excedentes de dólares que entraban para comprar activos financieros. De hecho, gracias a esta confianza del resto del mundo en México, la nueva banca privada pudo expandir el crédito en casi 300% durante el sexenio de 1988 a 1994. Sin embargo, el exceso de optimismo internacional contenía la semilla de su destrucción, porque cuando se pierde la confianza de los inversionistas, los efectos económicos pueden ser devastadores. Y efectivamente, esto fue lo que sucedió. Por otro lado, el asesinato del candidato del PRI a la presidencia fue el más severo. Como se puede apreciar en la siguiente figura, las reservas internacionales cayeron alrededor de 10,000 millones de dólares en 3 semanas. Ante la incertidumbre política, los inversionistas se cubrieron ofreciendo pesos y comprando dólares, y para evitar una devaluación, el Banco de México tuvo que ofrecer sus reservas en el mercado. A pesar de todo, las autoridades fiscales lograron evitar una fuga masiva de capitales, en gran medida ofreciendo instrumentos en pesos pero atados al tipo de cambio. Crearon un instrumento financiero denominado tesobono, para que los inversionistas nerviosos cambiaran de sus portafolios CETES por tesobonos. La crisis fue nueva por sus repercusiones en el resto del mundo. En primer lugar, los inversionistas extranjeros que invirtieron en México estuvieron a punto de sufrir pérdidas cuantiosas que hubieran podido llevar a la quiebra de varios. En segundo lugar, el resto de los mercados financieros de países emergentes fueron contagiados por el descalabro de México. Un ejemplo es Argentina, que tenía un tipo de cambio fijo mediante un consejo monetario y que sufrió una salida de capitales que llevaron al borde de la quiebra el sistema bancario argentino. El inicio de la solución a esta crisis mundial se dio el 31 de enero de 1995, cuando el presidente Clinton anunció un paquete de rescate de 50,000 millones de dólares, lo que ayudó a dar certidumbre de la liquidación en dólares de todos los tesonovos que vencían durante 1995, evitando que México cayera en una moratoria, lo que estabilizó el mercado cambiario. Después de la crisis de México, el pensamiento generalizado era que había sido un evento amargo que tardaría en repetirse. Sin embargo, no fue así.
En 1997, los principales países emergentes de la zona de Asia experimentaron una crisis financiera de gran magnitud. A esta surgió Rusia, y en 2001 estalló la crisis argentina. En las tres se conjuntaron diversos elementos comunes, como fue la entrada masiva de capitales externos en los años previos a la crisis, la generación de una burbuja en los precios de las acciones y de los bienes raíces, y las devaluaciones de sus monedas una vez que crecieron las expectativas de los inversionistas de que las cosas iban a salir mal. La crisis asiática inició en Tailandia, pero terminó extendiéndose a otros países de la región, como son Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur. Las salidas de capitales, la depreciación, las altas tasas de interés y la quiebra de sus sectores financieros llevaron a estos países a severas depresiones. Durante 1998, el PIB de Indonesia cayó 13%, el de Tailandia 10%, el de Malasia 7.5% y el de Corea del Sur 6.7%. A raíz de la crisis asiática, los inversionistas internacionales dudaron de las condiciones en que se encontraban otras economías emergentes, sobre todo Rusia, que representaba los síntomas de una transición difícil del capitalismo, déficit de las finanzas gubernamentales, un alto endeudamiento en obligaciones de corto plazo, tensión social y un clima de negocios tenso. Así se dieron fuertes ataques especulativos contra el rublo durante el verano de 1997, empeorando la situación en diciembre de 1997 a raíz de la caída en los precios del petróleo. La última de las crisis financieras en países emergentes fue una de las más violentas. Se trata de la crisis de Argentina, mejor conocida como el efecto. ¿Qué hemos aprendido de las crisis financieras internacionales? En este punto nos conviene resaltar algunas de las regularidades que se han dado en casi todas las crisis financieras que hemos revisado. En casi todas estas, la crisis fue precedida por masivas entradas de capitales externos que buscaban principalmente adquirir instrumentos de deuda de corto plazo. Los sistemas financieros de los países emergentes reciclaron estos flujos como expansión del crédito interno para familias y empresas nacionales. Asimismo, el incremento en la demanda de activos de los países emergentes provocó una burbuja en los precios, lo que incentivó la inversión en los países emergentes. Otra regularidad es que las principales crisis estallaron en la arena del tipo de cambio. Tanto México como Tailandia, Corea y Argentina mantenían algún tipo de régimen cambiario, desde tipos de cambios fijos hasta bandas cambiarias. Cuando las expectativas sobre el futuro de las economías emergentes cambian, los inversionistas liquidan sus activos en la moneda local y demandan dólares, provocando severas caídas en las reservas internacionales, orillando a devaluar las monedas. Las devaluaciones provocaron crisis bancarias. La razón es que gran parte de la expansión del crédito interno fue financiado con deuda en dólares para formar activos en pesos, de tal forma que, al devaluarse, los pasivos crecieron desproporcionadamente en relación con los activos, poniendo en un coma financiero a los bancos. Al reventarse la burbuja en los precios de terrenos y edificios, el verdadero valor de los colaterales que obtenían un banco al otorgar un crédito disminuyó sensiblemente. En casi todas las crisis financieras, buena parte, si no es que todo el sistema bancario, entró en quiebra técnica. Otro mecanismo que nos ayuda a entender esta situación es el hecho de que grandes inversionistas explotan los diferenciales en tasa de interés. Un ejemplo muy claro de esto son los bonos de tesoro de Japón, y es una baja tasa de interés para comprar bonos de tesoro de Corea con una mayor tasa. Mientras exista esta estabilidad cambiaria, funciona como una gran estrategia, pero al estallar una crisis que sufren pérdidas cuantiosas, por lo que se deben liquidar los bonos del resto de los países emergentes para cubrirlas. Finalmente, otro mecanismo de contagio es la interdependencia de las explotaciones e importaciones entre los países emergentes. Hoy se sigue discutiendo cómo crear sistemas de alarma, cómo impulsar una verdadera diferenciación de los países emergentes en las mentes de los inversionistas institucionales y cómo incluir cláusulas en paquetes de rescate capaces de evitar que los gobiernos pidan prestado en forma ineficiente, poniendo en riesgo al país
sin pedir ya préstamos.